septiembre que vamos caminando en él, ya la vuelta al cole, ya la vuelta al curro, ya la vuelta a coger los hábitos del capítulo otoño-invierno, más allá del periodo ese en el que estiramos la toalla en la playa, el verano, bueno, es cíclico todo esto, ¿eh? Y estamos precisamente en un periodo, creo que ya lo hablábamos en una de las últimas conversaciones, donde septiembre, donde este capítulo venía con un montón de opciones de carácter de oposiciones, de carácter de aquellos que quieren buscarse un hueco en las distintas oposiciones que hay, en la administración pública. Y septiembre creo que viene con mucha generosidad a la hora de escoger opciones. Y para ello, siempre que hablamos de oposiciones, siempre que hablamos de futuro, porque realmente las oposiciones son un tema del presente para ganarse un futuro, hablamos con quien más sabe, con Premir, con su directivo, Antonio Reyes. Antonio, bienvenido nuevamente a este estudio. ¿Qué tal? Muy buenas. Este estudio te quiere, ¿eh? O sea... Y yo más a vosotros, así me gusta. No te lo crees. Bueno, Antonio, decía yo bien, porque creo que me quedé con eso en la cabeza, sí, de la última conversación que tuvimos, de cuidado al verano, porque van a salir oposiciones ya en verano y en septiembre... O sea, siempre es manos a la obra, siempre es vuelta, sí, pero en este caso... Pues mira, te soy sincero, de los 20 años que yo llevo más en Premir, sin duda alguna es el septiembre más caliente en oposiciones con diferencia. Se suman muchos factores, o sea, se alinean los astros, ¿no? A las oposiciones habituales, que son las de enseñanza y que siempre empiezan a prepararse con el curso escolar en septiembre. Se ha sumado que antes del verano se anunciaron oposiciones para a Xunta con calendarios ya fijos, y en pleno verano, en pleno mes de agosto, salieron convocatorias de Sergas, con lo cual, claro, mucha gente con el factor convocatoria se estuvo matriculando durante el verano para empezar ahora en septiembre. Sí. O sea, Xunta, Educación y Sergas. Sí. Para que nos hagamos, aquí tengo la chuleta, para que nos hagamos una idea de los miles de personas que se pueden incorporar. Tenemos que darnos cuenta que a Enseñanza se presentaron este año 2025 casi más de 20.000 personas. Más de 20.000 personas. Pero es que a cuerpos tan populares, tan voluminosos como enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos o administrativos, o se anunciaron fechas para oposiciones o han salido ya directamente convocatorias. Enfermería se están presentando unas 10.000 personas, en auxiliares de enfermería pues algo menos, pero cifras aproximadas, y en C1 y C2 de Xunta pues también en torno a 20.000 personas en ambos cuerpos, con lo cual son, cuando decimos miles de personas las que se incorporan ahora, es que literalmente son miles de personas. Bueno, o sea, algo que tú lo ves como inaudito en tu tiempo de trayectoria y de eso, pero es buena noticia. Sí, claro, es muy buena noticia. Inaudito, pero buena noticia. Lo que es inaudito, no es inaudito que salgan oposiciones, sí, por suerte, lo que es inaudito es que confluyan todas justo en esta fecha. Sí. En verano, mira, pues fijémonos, han salido en pleno verano las de enfermería, que ya salieron inmediatamente antes de marcharnos de vacaciones, pero después, a finales de agosto, salieron oposiciones de trabajo social, de técnicos diferentes de Sergas, de rayos, de farmacia, de auxiliar de enfermería, personal de servicios xerais, celadores. Todas estas han salido finales de agosto, principios de septiembre. Pero después no olvidemos que tenemos convocatorias de Xunta para psicología, por ejemplo, o para auxiliares de enfermería también, que ya van a ser los exámenes en junio, o el próximo septiembre, septiembre del 26, oposiciones tan importantes como las de administrativos o auxiliares administrativos de la Xunta. Con lo cual, bueno... Vamos, que empieza a Premir el curso a toda máquina. Bueno, pues como no puede ser de otra forma, claro. A todo tren. Bueno, no tanto cómo se prepara Premir, porque Premir hay experiencia, sino cómo nos tenemos que preparar nosotros, que eso es algo que yo creo que es fundamental, algo que a veces ya hemos hablado aquí, que bueno, se le llama en redes y demás, esos tips, esos trucos, eso que quien nos esté escuchando y que seguramente pase por las manos de Premir en el día a día ya lo van incorporando, ya se lo vais trasladando, pero aquellos que por cuenta propia les apetece coger libros y meterse en casa y demás, pero ¿qué debemos hacer? Porque ¿cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esos trucos? ¿Cuáles son esas recomendaciones de alguien que de esto sabe mucho
para enfrentarse a una oposición? Pues mira, a pesar de llevar ya muchas charlas aquí, no hemos hablado todavía nunca de estrés. Entonces, si te parece, hoy vamos a hablar de estrés, pero no solamente para oposiciones, sino en general... Bueno, oposición y estrés yo creo que van... unidos totalmente. Sí, pero en general para la vida, del estudio o incluso del trabajo, ¿no? Hablaremos de estrés, hablaremos de realismo. Sí, del estrés general, porque al final... Del realismo cuando uno se pone a enfrentarse a una oposición, es decir... Ya sabemos que septiembre es mes de coles, de empezar en el gimnasio, de empezar a comprar fascículos de cosas de lo más insospechado, ¿no? De bonsáis, de géneros absolutamente desconocidos, por decir algo. Y lo cogemos todo siempre con muchísimas ganas, pero después vamos aflojando, ¿verdad? Y entonces el afrontarlo con un horario realista pues también es fundamental. Y hablaremos, pues, lo que está de moda, la inteligencia artificial, cómo la inteligencia puede ayudarnos o todo lo contrario en el estudio. Que también es una cosa de la que empezamos a tirar cada vez más y que, bueno, pues puede ser siempre un arma de doble filo, como toda innovación. Veía que mucha gente utiliza, sobre todo los más jóvenes, utilizan el ChatGPT, la IA, la inteligencia artificial, para contarles sus problemas, sus historias. Sí. Estoy hablando de adolescentes que le preguntan qué tiene que hacer para conquistar a ese chico, para enamorarlo y demás. Vamos, estamos dejando en manos de una inteligencia artificial algo que era entre humanos. Era el consejo a la amiga, el consejo al amigo, el consejo a los padres, el consejo al hermano. En el término estudiantil también tiene sus peligros, ¿no? Entonces, totalmente. Llevarte por un camino que no es el correcto. Totalmente. La inteligencia artificial es cierto que en las oposiciones la podemos utilizar de dos formas. La más utilizada, obviamente, es para la ayuda en el estudio, pero cuando se convierte en peligrosa es justamente cuando vamos por ese camino. Claro. Es decir, estoy de bajón, me encuentro mal, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo tomar? Y entonces ahí ya entramos en un terreno muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Cuando alguien además está en una situación tan vulnerable, emocionalmente hablando. Hemos hablado alguna vez aquí ya de la montaña rusa emocional. Sí, bajones, cuándo es el peor momento, cuándo se lo toma uno con mayor intensidad, que son los primeros días, pero que pasa en cualquier rutina. Sí, así es. Entiendo que pasa en cualquier rutina, pero también en la de estudiar. Así es. ¿Cuándo es interesante la inteligencia artificial? Ya sabemos que es muy potente, herramientas como ChatGPT son muy potentes para hacer resúmenes o esquemas. Pero claro, la gran ventaja intelectualmente hablando de hacer un esquema es que pasaba primero por tu cabeza y entonces te quedaba en la cabeza porque a la hora de hacer el esquema te quedaban las cosas en la cabeza porque a la hora de hacer el esquema lo hacías tú. Pero ahora te lo hace ChatGPT, claro, es rapidísimo. Lo que tú hacías en media hora, 3/4, 2 horas, un esquema de un tema... Que estabas empapándote al final de te lo hace ChatGPT en 3 segundos. Entonces mucha gente se queda con el resultado. Ostras, lo que antes me llevaba 2 horas, ahora me lleva 1 minuto. ChatGPT, claro, sí, pero no pasó por tu cabeza previamente, que era lo que te ayudaba a quedar en la cabeza. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Claro, antes que no éramos de chuletas, pero antes incluso haciendo una chuleta... Estabas estudiando. Claro. Y ahora ChatGPT te hace 85.000 trabajos o chuletas o apoyo. O sea, tenemos todo lo bueno, pero hay que saber canalizarlo. Claro, de esto se habla. O sea, la inteligencia artificial está ahí. Muchos, yo creo que, diría yo, la inmensa mayoría de los estudiantes, en todas las ramas, por lo menos ya con ciertas edades, utilizan la inteligencia artificial. También en las oposiciones. ¿Hay herramienta básica qué es? ChatGPT, sin duda alguna. En lo que mejor funciona ChatGPT, que es... Pero sobre todo en resúmenes. Resumir, claro. Eso, es ahí donde mejor funciona. Preguntarle a ChatGPT, tú con tu experiencia y teniendo en cuenta otros exámenes anteriores, ¿qué me van a preguntar? Y jugártelo todo a eso es una ruleta rusa. ¿Cuál es el gran problema? Habrá gente que lo utilice así. Exactamente. ¿Cuál es el gran problema en las oposiciones por el cual la inteligencia artificial no nos sirve? En las oposiciones, en todas, se introducen elementos legislativos. Cuando alguien hace preguntas a ChatGPT con elementos legislativos, es muy, muy, muy habitual que mezcle normativa, confunda, te indique artículos que realmente no son, se haga sus propios resúmenes de la legislación. Tiene lagunas. Entonces, ChatGPT tiene lagunas. El gran problema que se encuentra mucha gente es que hay que ser auténtico especialista para saber preguntarle bien a ChatGPT y hay que saber mucho del tema
antes de preguntar para saber si la respuesta es la correcta, con lo cual la gente necesita ese apoyo, esa referencia de alguien que sepa que son pues, los docentes especialistas en una academia de oposiciones o donde sea, ¿no? Claro. No sé si en la metodología de PREMIR está precisamente, porque uno piensa en clase, en una clase ordinaria, ese resumen que te mandaban hacer en clase, que era precisamente para ir absorbiendo datos. Ahora, adaptándose a los tiempos, te lo hace ya una máquina, un ordenador. En PREMIR no es tanto eso, ¿no? Pues he de decirle que no, que en ningún caso, que aquí los resúmenes, por si acaso, todavía los seguimos haciendo personas, por lo que acabamos exactamente de comentar, ¿no? Porque no es válido que te lo haga la inteligencia artificial muchas veces. El estrés, esto puede generar mayor estrés. A ver, la regla número 1 del estrés, no en las oposiciones, en general en la vida y en particular en el estudio, la regla número 1 es pensar solamente en lo que tenemos que hacer para hoy, para mañana o a lo sumo para esta semana. Cuando uno se pone a pensar en todo lo que le queda hacer de aquí a junio, es cuando llega el problema, es cuando colapsamos, es cuando nos empezamos a estresar. Si alguna ventaja tiene que alguien dirija tu estudio, viniendo de una academia o de la forma que sea, es que tiene el programa muy claro, que es una de las cosas que más agradece todo el mundo, ¿no? Que tú ya le des un programa en plan, no te dediques ni a pensar lo que tienes que hacer, sigue simplemente este programa de la forma más rigurosa. Y entonces uno pues se pone como próxima meta, el próximo día que venga a la academia, que es la semana que viene. Y entonces la meta a corto plazo te hace ver que son fácilmente adquiribles los objetivos de aquí a una semana. Así es que, objetivo número 1. Cortoplacista. Exactamente. Pensar en lo que tienes que hacer hoy. Y mañana ya llegará. En la vida en general, pero también en el tema de oposiciones, claro. En las oposiciones, en cualquier carrera, en el estudio o en tu trabajo. Si yo me pongo a pensar... Álvaro, te pones a pensar lo que te queda de aquí a Navidades, me voy. Nos marchamos, cogemos y nos vamos. Me voy. Es verdad, que cortoplacista es mucho más llevadero y uno se va preparando sobre todo para aquellos inconvenientes que ya a corto plazo van surgiendo, ¿no? Aquellos problemas, aquellas dudas. Sí. Pensar en todas las dudas y en todo lo que queda por delante a meses vista o incluso ya pensando en cómo me saldrá el examen dentro de un año, eso es catastrófico para la mente. Así es. A modo de resumen, ¿cómo se hace una casa? Ladrillo a ladrillo. Pues esta es la cuestión. Piensa en los ladrillos que tienes que poner hoy y no en todo lo que te queda hasta que la termines, claro. Sí. Y disfrutar en la medida de lo posible del camino. Sí, lo hemos dicho, eso sí que lo comentamos aquí muchas veces y esto nos lleva a otro de los tips, que es que te plantees un horario realista. Como decíamos antes, empezamos todos con muchas ganas en pleno mes de septiembre y venga, y empiezo estudiando 10 horas en el día. Tengo todo el tiempo del mundo, empiezo estudiando 10 horas al día y al llegar a Navidades pinchaste. Entonces, aquí la regla número 1 es tomarse esto como un trabajo. Si tienes todo el tiempo del mundo, estudia tus 8 horitas con sus correspondientes 2 secciones diarias, ¿no? Mañana y tarde, y sus correspondientes descansos, y cuando llegue el sábado, o si quieres el sábado por la tarde, obligarte a vivir la vida. Al principio del curso le pedimos al alumnado que nos diga, hacemos una pequeña dinámica donde le pedimos que nos diga cómo cree que le va a cambiar la vida, ¿no? O cómo le cambió si ya empezó a preparar las oposiciones. Y a mí me ha encantado este año una persona que nos puso en un post-it, así como este que traigo aquí, nos puso que aprendió a disfrutar y a querer más a su familia, a sus amigos y a la gente que de verdad le importaba, preparando una oposición. Y dije, se te ponen los pelos de gallina, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que concentras todo tu esfuerzo, toda tu vida en preparar la oposición, pero ojo, hay prioridades en la vida. Está mi familia, están mis amigos, no le voy a restar un solo minuto de mi vida. Incluso hay alguien que puso algo que no vamos a contar en antena, y lo lamento por dejar con las ganas, pero era una historia que iba justo en esta línea y era todavía más potente con un familiar mucho más cercano. Así es que, bueno, pues es cuando nos damos cuenta de, ojo, cuidado, que no se nos vaya la cabeza, que la oposición es importante, pero no es todo en la vida. Pero la familia, los amigos, los hijos y la gente más cercana
pues lo es muchísimo, muchísimo más. Claro. Cortoplacista, horarios realistas. ¿Qué más, Antonio? Pues una cosa que todo el mundo cuando se pone a preparar una oposición o a estudiar en general, le pasa con mucha frecuencia, y es, me pongo a estudiar, y mañana un nuevo tema, y pasado otro nuevo tema, y al otro nuevo tema. Y dentro de un mes nos damos cuenta que hemos estudiado muchísimos temas nuevos, pero no hemos repasado ninguno. Y entonces de repente nos ponemos a repasar el primero y decimos, ostras, pero si yo esto, porque lo tengo subrayado, si no, yo en mi vida diría que lo he leído. Claro. Entonces, el repaso como antídoto fundamental a ese veneno que es el olvido. El repaso, la importancia que tiene el repaso. Ponerte a estudiar y seguir estudiando cosas nuevas sin repasar es como ponerse a construir un castillo de arena. Claro, pero si lo hacen las series, claro. Antes del capítulo nuevo, te ponen un resumen del anterior. Exactamente. Vamos a ver, pues un poco formato serie. Pues mira, me alegra mucho que me hagas esta analogía, porque aunque no lo sabes, este año empezamos el curso diciendo que preparar una oposición es como una serie de Netflix. Pues mira. Sí, y cuando nos marchemos de aquí te pondré el tráiler que hicimos. ¿Vale? Entonces decíamos que de la misma forma que en cada episodio pasan cosas de lo más insospechado y hay giros de guión, en las oposiciones hay giros de guión, también ocurre esto, que hay que hacer sinopsis antes de empezar cada episodio, antes de empezar cada capítulo, para refrescar todo. ¿Cómo llegó aquí? ¿No? Así pues es. con esto, con esto, con esto y con esto. Así es. Bueno, bien. Así es que, bueno, pues llevar a cabo unas técnicas sencillas de repaso es fundamental, y que le quede a todo el mundo muy, muy claro. Que ahí sí que puede servir ChatGPT. Al haber pasado ya por esa pauta y por esos datos, un resumen que te puede echar una manilla. Cuando ya tienes los conocimientos. Cuando tienes los conocimientos, sí, una vez que has pasado por el temario, ahí puede ser útil. Ahí podemos estar de acuerdo. Lo que sí es cierto es que te darás cuenta que ahí ya ChatGPT se confunde mucho más de lo que tú creías. Total. Claro. Yo creo que es importante dejar muy claro que el repaso no es una pérdida de tiempo, sino que es el cemento. Tú fuiste poniendo ladrillos, a lo mejor sin cemento. El momento de pegarle el cemento claro. ¿Vale? Es la única forma. Te voy a poner un ejemplo, Álvaro. Nosotros que ya tenemos una edad. ¿Cuántos teléfonos te sabías cuando eras pequeño y cuántos teléfonos nos sabemos de memoria hoy? Claro. Total. ¿Y por qué? Pues porque los tenías obligatoriamente que marcar. Y entonces, solamente de repasarlos, de repetirlos un día tras otro, te quedaban en la cabeza. Bueno, esta es una técnica muy ancestral, y si me oyen pedagogos muy modernos o muy innovadores, probablemente me echasen a la hoguera, pero no deja de ser menos cierto que el repaso es estrictamente imprescindible. Buen ejemplo, ¿eh? Buen ejemplo, y aquellos que tienen edad, como nosotros, sí. Que pues eso de marcar, incluso girando la ruedecita ya para atrás, pues es verdad. Más cosillas, Antonio. Esto es importantísimo, lo que estás diciendo es importante para la vida en general, pero adaptado para el tema estudio, para unas oposiciones en condiciones, para no quedarse por el camino, para no tirar la toalla, para decir esto me supera, no puedo más, lo dejo, y si eso ya a otra cosa. Así es. Que no queremos que pase, pero... Así es. Honestamente, estos 3 tips podrían ser 10, pero con que se cumplan estos 3 para alguien que está, para esas miles de personas que hemos dicho que están empezando ahora, pues objetivo cumplido. Uh-huh. Premir, nos quedan 2-3 minutos para que aquellos despistados / despistadas que no conozcan Premir, ¿cómo pueden acceder? ¿Dónde estáis? Cuéntanos. Pues mira, aprovecho para deciros que desde finales de agosto estamos haciendo jornadas de puertas abiertas donde la gente viene a conocer la academia. Que sepa todo el mundo que hoy mismo empiezan nada menos que 12 grupos en todas las sedes de Premir. Hoy mismo, todas aquellas personas que quisieran o que se les pasa por la cabeza empezar a preparar una oposición se pueden acercar a Premir, llegar, hablar con los preparadores antes de que empiece la clase, que le cuenten muy, muy, muy de cerca, pues cómo va a ser todo,
todo y adelante. Tenemos nuestras puertas abiertas, especialmente en este mes de septiembre y hasta la primera quincena de octubre, para que toda aquella persona que quiera más que conocer la información a través de la web o a través de una llamada o un WhatsApp, puede venir y ver en vivo y en directo, en persona, ¿no? También un poco. Así es, a sus propios preparadores. Cada vez es cierto que la preparación online tiene más demanda, pero no deja de ser menos cierto que esa situación nos da la sensación de que está revirtiendo y que cada vez la gente vuelve a pedir más el venir y ver en persona a sus preparadores. ¿Cuántos años dices que llevas? Prefería no recordarlo, si te digo la verdad. 21. 21. Pues mensaje a nuestros oyentes. Imagínense 21 años en contacto con las oposiciones, conociendo cada temario, conociendo cada percepción, aplicando estos tips durante 21 años. Imagínense la experiencia adquirida, cómo se han ido empapando, y ellos son los preparadores que nos ponen y que nos alientan y que nos aconsejan y que nos explican. O sea, imagínense si Premier tiene esa garantía de que hay mucha experiencia. La fuerza de la repetición durante 21 años de manera constante, pues hacen que haya un aval y que haya una profesionalidad, y por eso que Premier pues está en la vanguardia de aprobados. Y me gustaría, esto es así. No lo vas a decir tú, pero lo digo yo. Bueno, pues agradece mucho que lo digas tú. De todas formas, siendo honestos, recogemos el testigo de una experiencia mucho más amplia de los fundadores de Premier, que ya lo hicieron hace casi 40 años. Aquí en Santiago. Alfredo Brañas, ¿no? Así es. Mir, o sea, era para el Mir, o sea, el nombre viene de ahí y ha ido medio siglo seguramente, pero muchos años. Antonio, gracias por venir. A vosotros, como siempre. Gracias por estos consejos de vida que al final aplicados al estudio yo creo que son fundamentalísimos. Premier en todas las ciudades gallegas, en Santiago de Compostela. Busquen Premier, entren en las redes sociales, entren en la página web porque tienen información complementaria. Antonio, hasta la próxima. Un placer, como siempre. Gracias.